Vamos a recibir ahora a Bruno Barreto porque el gobierno está avanzando en la primera etapa del pase responsable con aperturas de actividades con público que está vacunado. La lógica de este pase es obviamente darle opciones a los organizadores, según argumentan desde el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que si un organizador quiere flexibilizar su aforo, puede pedir que los asistentes estén todos vacunados. De lo contrario, tendrá que operar con aforo reducido. Vamos a profundizar sobre el marco legal que justamente tiene el pase responsable. Bruno, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, impecable. ¿Vos? Bien, vamos a hablar sobre este tema porque vinimos hablando en otros informes de cómo la COVID-19, tanto en Uruguay como en el mundo, había afectado lo económico, la salud obviamente y también lo social. Vamos a referirnos ahora sobre cómo la pandemia puede generar polémica hasta en los marcos jurídicos. Tal es así que el gobierno, tú lo decías, Nicolás, está elaborando distintas herramientas para que de alguna manera los sectores más afectados por la pandemia puedan reactivar su economía a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la vacunación, también el testeo de antígenos para que los aforos vayan aumentando y además los asistentes de cada espectáculo estén seguros respecto a lo que es la situación epidemiológica. Tenemos que referirnos a lo que fue un comunicado que lanzó en los últimos días la Secretaría Nacional del Deporte, y es que ofrecía a los dueños de los clubes y los gimnasios aumentar su aforo de un 45%, como está ahora, a un 65%, siempre y cuando les exija a sus socios mayores de 12 años que muestren el pase verde, es decir, que tengan ya las 2 vacunas de los diferentes laboratorios con los que tiene aquí Uruguay. Esto generó polémica precisamente en lo que es la Cámara Uruguaya de Gimnasios. Tal es así que su representante legal, el doctor Gastón Tejera, dijo que de alguna manera este tipo de mecanismos es discriminatorio por el hecho, de alguna manera también, que deja un vacío legal, porque en el comunicado, según entiende, que emitió la Secretaría Nacional del Deporte, deja un vacío en el marco jurídico porque no aparece firmado. Claro. No está avalado por las autoridades, ya sea del Gobierno Nacional, así como también de la Secretaría Nacional del Deporte. Y bueno, de alguna manera esto hace que diferencie entre público no vacunado y vacunado. Vamos a ver y escuchar lo que decía Tejera al respecto. Los gimnasios no son organizadores de espectáculos públicos, son empresas constituidas, empresas privadas que tienen una actividad comercial, ya sea industria, comercio, cultura y demás, pero rigen como un comercio habitual. Y entonces se encuentran de que ese comunicado, al no ser por un decreto o otro mecanismo, no le da un marco jurídico que entiendan de que no se están lesionando los derechos de sus socios. Entonces nos encontramos en la situación de que si una persona acude, se opta por esta opción, un socio que ya tenga planes ya abonados, o sea, un cliente habitual, las empresas le tienen que decir que no le permiten el ingreso, y entendemos que se estaría primero lesionando la ley de discriminación, que hay una ley específica, y también eventualmente puede recaer ante una figura penal, que se estaría violando el 149 bis y tercero del Código Penal por generar un acto de discriminación. Aquí surge otra pregunta también, Bruno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho de admisión? Que, por ejemplo, en espectáculos privados, como el fútbol, se da. ¿Los organizadores podrían ampararse en este marco legal? Por eso nos referíamos precisamente en este informe, en el principio, de que ahora se está hablando de una polémica en el marco jurídico. Una de las polémicas se genera en la Ley de Derecho de Admisión. Por ese motivo, estuvimos hablando con el abogado especialista en la Constitución, el abogado Martín Rizzo, quien dice que precisamente no hay ningún tipo de polémica, no hay ningún tipo de problema, porque las empresas se pueden amparar en la Ley del Derecho de Admisión. Vamos a repasar en la siguiente placa uno de los tantos artículos de esta ley y vamos a ver qué se entiende por derecho de admisión. Lo estamos observando en la placa. Es entonces esta facultad que tienen los organizadores de los espectáculos para decir, bueno, el ingreso de las personas, pero que no se encuentre violando entonces el marco normativo, que es lo que está previsto en el artículo 2 de esta presente ley que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice precisamente entonces el artículo 2 de esta ley? Que se puede aplicar el derecho de admisión siempre y cuando no se violen motivos de raza, color de piel, religión, origen étnico o también motivos que estén vinculados a la discapacidad, el aspecto estético de género, orientación e identidad sexual. Entonces, lo que decía Rizzo al respecto es que este planteo de decir aumento del aforo en los gimnasios, exigiendo el carnet, el pase verde de vacunación, no está violando ningún tipo de normas, marcos normativos que estén en esta ley. Vamos a ver entonces lo que decía al respecto Rizzo.
De hecho, los clubes deportivos, por ejemplo, exigen a sus asociados, o la inmensa mayoría exige a sus asociados, controles médicos, que pueden ser desde la ficha médica o controles que el propio club realiza sobre la salud, que son mucho más exigentes de lo que puede establecer una ley. Y cada club, por un problema de seriedad, dice, no, el que quiera ser asociado mío, una vez por año, tiene que venir y someterse a este examen. Y el que no quiera se va. No hay ningún inconveniente con eso. Acá lo que es la diferencia de que en cierta forma el que impulsa esto, aunque no lo quiera, pero lo impulsa, es el gobierno. El gobierno dice, bueno, el aforo para que vuelvan a abrir es tanto, pero si exigen vacunas o si no admiten que personas mayores de determinada edad no vacunadas existan, el aforo es mayor. O sea, pueden tener más personas dentro del gimnasio o dentro de la actividad. Pero ahí yo no veo absolutamente ninguna dificultad. Estamos hablando del ejercicio habitual, desde el punto de vista jurídico estoy hablando, de la libertad de empresa, de la libertad de comercio. Sí, uno de los tantos problemas que decía Rizzo no refiere a lo que es el marco jurídico, sino a los temas operativos. Es decir, que ahora con esta comunicación que lanzó la Secretaría Nacional del Deporte, va a ver qué hacen los gimnasios. Es decir, ¿me conviene más una rentabilidad de no aplicar entonces la exigencia del carnet de vacunación y seguir con el 45% o aumentar el aforo un 65% con vacunados y ver si tengo más ingresos? Lo decimos porque, claro, estos son uno de los sectores que están más afectados por la pandemia junto con el cultural y también de turismo. Otro de los planteos que aquí tiene esta polémica es el tema de la discriminación. Según lo que decía el abogado representante legal de la Cámara Uruguaya de Gimnasios, Tejera, es que con este tema, con este marco normativo, este vacío legal que él entiende, va a haber muchas personas que además de desvincularse de esos gimnasios porque no están vacunadas, va a haber muchas denuncias hacia las instituciones deportivas porque están incitando al odio. De todas formas, Rizzo descartó que esto pueda pasar y que de alguna manera estas personas que sí deseen iniciar una demanda, una denuncia por discriminación, no van a estar en lo correcto y no van a estar amparados bajo la ley. Quedaron expuestos a la incitación al odio público por entender que ese centro, muchos centros comunicaron que van a aplicar el aforo y trasladaron lo que dice el comunicado de la Secretaría Nacional de Deporte. Incluso ya hay varias situaciones que van a recaer en denuncias por injurias, lamentablemente, porque se está incitando al odio, se están diciendo desde situaciones de que tal centro discrimina innecesariamente, cuando lo que están haciendo los empresarios es aplicar lo que establecen las autoridades dentro del marco legal que establece. Eso es un disparate, pero a ver, pues esperemos que no lo hagan porque les va a ir muy mal con semejante denuncia. Incitación al odio es por razones de sexo, por raza, por origen étnico, por religiones. Eso es incitación al odio. Pero cuando distinguimos entre vacunados y no vacunados, fumadores, no fumadores, hinchas de Nacional, hinchas de Peñarol, eso no es incitación al odio, mire cómo se quiera mirar. O sea, invocar ese riesgo está mal invocado porque ese riesgo no existe. Y si alguno presenta algo de eso, no va a prosperar, es imposible que prospere. Bueno, y hay otra pregunta que también surge ante este tema, Bruno, que es, por ejemplo, ¿cómo se tiene que considerar la información de la vacunación de una persona? Porque, por ejemplo, todos sabemos que la historia clínica de un paciente es una información reservada, tiene que ver con la salud y es una información reservada de cada uno. En este caso, si alguien le pregunta, ¿usted está vacunado o no está vacunado?, ¿no se está violando algo allí de la intimidad de la persona? Y aquí ingresa también, Nicolás, otro jugador. Hablamos de la ley de derecho de admisión, hablamos de la discriminación y ahora entra entonces la ley de protección de datos personales. Vamos a mostrar en la siguiente placa qué es lo que está amparado bajo esta ley y refiere a lo que son los datos personales, el derecho de la información, que también protege lo que es el origen racial y étnico, las preferencias políticas, las convicciones religiosas o morales, también lo que es, bueno, la afiliación de trabajadores a un sindicato y también todo lo que vos recién decías, Nicolás, la información referente a la salud o a la vida sexual. Bueno, aquí si bien de alguna manera entienden que se está violando todo esto por parte de lo que son los representantes legales de los gimnasios, estuvimos hablando con el abogado Pablo Schiavi, él es especialista en Derecho de la Información, y decía que no hay ningún tipo de problema, porque de alguna manera cuando está yendo el socio al gimnasio e ingresa y le dice, bueno, muéstreme entonces su pase verde, su certificado de vacunación, lo está haciendo con el consentimiento del socio. No le están exigiendo, bueno, muéstreme, porque también el socio es quien decide mostrar el certificado o de lo contrario se va a tener que retirar. Esto es lo que decía entonces el abogado Pablo Schiavi, porque si existiría entonces una violación en el caso de que no se tenga el consentimiento, recién ahí es que
esta ley, que es del año 2008, se estaría violando. Esa información que el socio le da tiene que estar registrada en una base de datos que tienen que tener esos clubes, eso es fundamental, base de datos que tiene que estar registrada en lo que es el órgano de control, la unidad reguladora de datos personales, y obviamente tomar los criterios de seguridad razonable para la protección de esos datos. O sea, en ese punto, en principio, si las cosas se hacen bien, estarían dentro de la ley de datos personales. Hay que ayornar un poco y bajar eso un poco a tierra, o sea, implementarlo a nivel de clubes o de restaurantes. Con esto te hablo de todos los sectores que pueda haber, para que obviamente cuando un socio o un cliente te exhibe su certificado de vacunación digital, que es lo que hoy tenemos, porque hoy no andamos como antes con los carnets de vacuna en el papel y eso ya pasó. Obviamente nosotros tenemos que tener como club, como restaurante, como sector X de la actividad privada, los resguardos necesarios, porque eso va a quedar registrado en una base de datos donde el titular de esa base de datos es la empresa, no es el socio. El socio es titular de los datos, pero el del registro es el propio dueño, el empresario, llamémosle, y él es el que está, de acuerdo a la ley de datos personales, obligado a tomar todos los recaudos para que haya lo que se dice hoy a nivel, no solo en Uruguay, sino en el mundo, un grado de protección razonable. Observamos entonces las diferentes miradas jurídicas respecto a esta aplicación del pase responsable, ya sea en instituciones deportivas, espectáculos y otro tipo de eventos que así entonces empiecen a pedir el certificado de vacunación. ¿Qué pasa entonces a nivel del gobierno frente a estas críticas, por decirlo de alguna manera, con el tema de las instituciones deportivas? Bueno, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a BTV Noticias que este comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes en particular se ampara en la Ley de Derecho de Admisión. Veremos entonces qué hace cada gimnasio, cómo sigue esto en un futuro, Nicolás. Muy bien, muy bueno, Bruno, porque además también ayuda a sacarse algunas incógnitas, ¿no?, que podía presentar el pase responsable, y también el accionar de, en este caso, responsables de gimnasios, de los espectáculos deportivos y demás. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos la primera parte.